Diego Mendoza no daba crédito a sus ojos cuando la vio cruzar la Plaza Mayor con dos niños idénticos de la mano. Carmen Rodríguez, la mujer que había trabajado como empleada doméstica en su mansión de Madrid 3 años antes, la que desapareció repentinamente sin explicaciones, sin siquiera pedir su último sueldo. Pero no eran los recuerdos del pasado lo que le helaba la sangre en las venas. Eran esos dos niños, gemelos, que tenían exactamente los mismos ojos verdes de su padre, el mismo hoyuelo en la barbilla que él veía cada mañana en el espejo. Tenían aproximadamente 2 años y medio, exactamente el tiempo transcurrido desde aquella noche en que él y Carmen cruzaron una línea que nunca debieron cruzar. Diego se quedó paralizado en la acera, el corazón martilleando en su pecho, mientras Carmen finalmente lo notaba. Sus miradas se encontraron a través de la multitud turística, y en esos ojos castaños él vio confirmación, terror y algo más. Un secreto que estaba a punto de explotar y cambiar para siempre la vida de todos, porque esos niños eran suyos, y Carmen había vivido 3 años en las sombras, criándolos sola, por razones que Diego estaba a punto de descubrir eran mucho más complicadas y dolorosas de lo que jamás había imaginado. Madrid brillaba bajo el sol de mayo cuando Diego Mendoza salió de su oficina en la Gran Vía para un almuerzo. A 36 años, era el director ejecutivo de Mendoza Inversiones, la empresa familiar que gestionaba patrimonios por miles de millones de euros. Alto, cabello oscuro impecablemente peinado, traje a medida de Armani, Diego encarnaba el éxito español moderno. Pero ese día, mientras caminaba hacia su restaurante favorito, cerca de la Plaza Mayor, algo captó su atención. Una mujer con un cochecito doble, 2 niños caminando a su lado tomados de la mano. Había algo familiar en la forma en que se movía, en el ángulo de su perfil. Entonces ella se giró para llamar a uno de los niños que se había alejado hacia una fuente, y Diego se detuvo en seco. Carmen Rodríguez. No había duda. El mismo cabello castaño recogido en una cola baja, los mismos rasgos delicados, los mismos ojos castaños que había visto durante 2 años en su mansión, cuando llegaba cada mañana para limpiar, cocinar, cuidar la casa. Pero Carmen había desaparecido 3 años antes. Un día estaba, al día siguiente no. Había dejado solo una nota en la mesa de la cocina. Lo siento, debo irme, no me busques. Sin explicación, sin número donde localizarla. Diego había intentado buscarla, más por preocupación que por otra cosa, pero parecía haberse disuelto en la nada. Y ahora estaba allí, a 50 metros de él, con 2 niños. Gemelos, evidentemente. Diego comenzó a acercarse, el corazón acelerándose. Entonces uno de los niños, un varoncito con camiseta azul, se giró hacia él riendo, y Diego sintió el mundo detenerse. Los ojos del niño eran verdes, exactamente del mismo verde intenso y raro que los suyos. El hoyuelo en la barbilla era idéntico al suyo. Los rasgos, aunque todavía infantiles, recordaban de manera inquietante las fotos de Diego de niño que su madre conservaba celosamente. El otro niño, una niñita con vestido amarillo, también se giró. Mismos ojos verdes, mismo hoyuelo. Como si alguien hubiera hecho 2 copias perfectas de Diego de niño. Carmen eligió ese momento para alzar la mirada. Sus ojos se encontraron a través de la multitud de turistas. Por un segundo, Diego vio pasar por su rostro una serie de emociones. Shock, miedo, resignación. Luego, como si hubiera tomado una decisión, tomó a los niños de la mano y comenzó a alejarse rápidamente. Diego se movió sin pensar, corriendo entre los turistas. No podía dejarla ir de nuevo. No cuando acababa de ver lo que había visto. La alcanzó justo cuando Carmen intentaba subir a los niños al cochecito doble. Carmen se inmovilizó, la espalda rígida. No se giró de inmediato. Cuando lo hizo, sus ojos estaban húmedos pero decididos. Habló con voz baja pero firme, pidiéndole que la dejara en paz. Diego miró a los niños, luego a ella, luego de nuevo a los niños. Preguntó con voz ronca si eran suyos. El silencio que siguió fue aplastante. Carmen cerró los ojos, una lágrima deslizándose por su mejilla. Luego lentamente asintió. Diego sintió las piernas ceder. Se apoyó en la pared de un edificio, tratando de respirar. Tenía 2 hijos, gemelos, de 2 años y medio.
y nunca lo había sabido. Las preguntas explotaban en su mente como fuegos artificiales. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había huido? ¿Cómo había vivido todo este tiempo? Pero mirando a Carmen, viendo la tensión en su cuerpo, el miedo en sus ojos, comprendió que allí, en medio de la plaza mayor con cientos de turistas alrededor, no era el lugar para esa conversación. Propuso hablar en algún lugar tranquilo. Carmen vaciló, la mirada yendo de los niños a él. Luego asintió con resignación. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Diego llamó a su chofer, pidiéndole que trajera el coche. Carmen pareció estar a punto de protestar, pero luego cedió. Estaban demasiado cansados ambos para luchar. 20 minutos después, estaban en la sala privada de Diego en su ático de Salamanca. Los gemelos, Lucas y Sofía, había descubierto sus nombres, jugaban en la alfombra persa con algunos juguetes que Diego había hecho comprar urgentemente de una tienda cercana. Carmen se sentaba rígida en el sofá, las manos apretadas en su regazo. Diego le sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Luego se sentó frente a ella y dijo simplemente que quería saber todo. Desde el principio. Carmen miró a sus niños jugar. Luego fijó la vista en sus manos. Comenzó a hablar con voz baja, las palabras saliendo lentamente, como si las estuviera extrayendo de un pozo profundo de dolor. Aquella noche había sido 3 años y medio antes. Diego recordaba. ¿Cómo podría olvidar? Había sido el día de su 33º cumpleaños. Había organizado una gran fiesta en la mansión. Invitado amigos, colegas, hasta políticos. Todos estaban allí para celebrar, beber champán costoso, hacer networking. Pero al final de la velada, cuando los últimos invitados se habían ido y los camareros del catering habían terminado de limpiar, Diego se había encontrado extrañamente melancólico. El éxito, los cumplidos, las palmadas en la espalda, todo le había parecido repentinamente vacío. Había bebido demasiado, era cierto. Pero no era solo el alcohol. Había encontrado a Carmen en la cocina, terminando de limpiar los últimos vasos. Había insistido en que se fuera a casa, que era tarde, que él terminaría. Pero ella había sonreído con esa dulzura que la caracterizaba, diciendo que faltaban solo unos minutos. Habían comenzado a hablar, de todo y de nada. Diego había descubierto cosas que no sabía, que Carmen soñaba con abrir un pequeño restaurante, que cocinar era su pasión, que había perdido a su madre siendo joven. Ella había escuchado a Diego confesar cuánto se sentía solo, a pesar del éxito, cuánta presión de la familia pesaba, cuánto deseaba algo real en un mundo de apariencias. Habían hablado durante horas, bebiendo vino, riendo, y luego, sin saber exactamente cómo, se habían encontrado cerca, demasiado cerca. Un beso se convirtió en otro, y antes de que pudieran detenerse, antes de que la razón prevaleciera, habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar. La mañana siguiente, Diego se había despertado con sensación de pánico. Carmen ya estaba levantada, se había vestido, parecía calmada pero distante. Había dicho que debían olvidar lo que había pasado, que había sido un error, que ella era solo la empleada doméstica y él el dueño de la casa. Sus vidas eran demasiado diferentes. Diego había intentado hablar de ello, pero Carmen había sido inamovible. Necesitaba ese trabajo, no podía permitirse complicaciones. Así que habían fingido que nada había pasado. Durante 3 semanas fueron cortésmente distantes, profesionales. Luego Carmen desapareció. Ahora, sentada en el sofá de ese ático lujoso, Carmen explicaba qué había pasado después. Había descubierto que estaba embarazada 3 semanas después de aquella noche. Al principio, había pensado en decírselo, pero luego había visto las fotos en las revistas de cotilleos. Diego cenando con Alejandra Moreno, la heredera de Moreno Fashion. Artículos que hablaban de un posible noviazgo, de boda inminente entre 2 de las familias más ricas de España. Carmen había comprendido cuán diferentes eran sus mundos. Ella era una empleada doméstica sin educación universitaria, criada en un barrio popular de Madrid. Él era un millonario, heredero de un imperio financiero, y no solo estaba embarazada, llevaba gemelos, había descubierto en la primera ecografía, había imaginado el escándalo, la vergüenza para la familia Mendoza. Había imaginado que Diego podría pensar que quería atraparlo, que buscaba dinero.
Había imaginado ser vista como una mujer sin escrúpulos que había aprovechado una noche de debilidad, así que había tomado la decisión más dolorosa de su vida. Había huido, había dejado Madrid, había vuelto a su pueblo natal en Extremadura, con una tía, había trabajado hasta el último mes de embarazo, luego nacieron Lucas y Sofía, hermosos, sanos, perfectos. Durante 2 años permaneció lejos de Madrid, viviendo modestamente con ayuda de la tía, haciendo trabajos de limpieza a tiempo parcial, criando a los niños con inmenso amor, pero también con el miedo constante de que un día Diego los viera y comprendiera. Luego la tía murió repentinamente 6 meses antes, dejándola sola. Carmen tuvo que volver a Madrid, donde había más oportunidades de trabajo. Había encontrado un pequeño apartamento en las afueras. Trabajaba de noche limpiando oficinas para estar con los niños de día. Era duro, era agotador, pero habían sobrevivido. Ese día en la Plaza Mayor habían ido a visitar un médico para un chequeo de rutina para Sofía, que había tenido fiebre. Nunca en 1.000.000 de años Carmen habría pensado encontrar a Diego. Mientras Carmen hablaba, Diego sentía un torbellino de emociones. Rabia por no haber sido informado. Dolor por haber perdido los primeros 2 años y medio de sus hijos. Pero también comprensión. Sabía cómo era su familia, cuán rígidos eran sobre la reputación, las apariencias. Su madre habría tenido un infarto si hubiera sabido que la empleada doméstica estaba embarazada de su hijo. ¿Y esa historia con Alejandra Moreno? Una farsa mediática. Sus familias esperaban un matrimonio que uniera 2 imperios, pero entre Diego y Alejandra nunca había habido nada. Eran amigos, nada más. Pero los periódicos no se preocupaban por la verdad. Miró a los gemelos que jugaban ignorantes. Su hijo, su hija, carne de su carne. 2 años y medio en que podrían haberlo llamado papá, y en cambio no sabían siquiera que existía. Se levantó, se acercó a ellos, se arrodilló. Lucas lo miró curioso. Luego le ofreció un dinosaurio de plástico. Sofía rió y le tiró del cabello con sus manitas, y en ese momento Diego sintió algo romperse y recomponerse en su pecho. En los días siguientes, Diego no pudo pensar en otra cosa. Canceló reuniones, ignoró las llamadas de su madre. Su mente estaba completamente ocupada por Carmen, Lucas y Sofía. Contrató discretamente a un investigador privado para verificar la historia de Carmen. El informe confirmó todo: el apartamento en las afueras, el trabajo nocturno, la tía en Extremadura, el nacimiento de los gemelos. Carmen había dicho la verdad. Diego comenzó a dejarse ver más seguido en el parque donde Carmen llevaba a los niños. Traía juguetes, helados. Sonreía cuando Lucas corría hacia él gritando «El señor de los dinosaurios», por la colección que le había regalado. Una semana después del encuentro en la Plaza Mayor, Diego invitó a Carmen a cenar en su ático. Ella aceptó con reticencia, dejando a los niños con una vecina. Esa noche, Diego había intentado cocinar creando un desastre de pasta que los hizo reír. Ordenaron pizza, sentándose en el balcón con vista a Madrid iluminada. Fue allí que Diego hizo su propuesta. Quería reconocer a los niños legalmente, ser parte de sus vidas, ayudar a Carmen financieramente. Pero no se detuvo ahí. Con una seriedad que le quitó el aliento a Carmen, dijo que querían casarse. No por amor, eran demasiado honestos para fingir, pero por los niños, para darles familia, estabilidad, el apellido Mendoza. Carmen permaneció en silencio. Luego preguntó si estaba bromeando. Diego negó con la cabeza. Era serio. Matrimonio civil discreto. Luego presentar a los niños a la familia. Habría escándalo, pero se atenuaría. Y los niños tendrían todas las ventajas. Carmen rompió a llorar. No podía aceptar caridad. No podía ser vista como cazafortunas. Había luchado contra ese juicio durante 3 años. Diego se arrodilló tomando sus manos. No era caridad. Eran sus hijos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Tenía el derecho de cuidarlos, y ella merecía respeto, no juicio. Confesó algo que lo había atormentado. Aquella noche, 3 años antes, no había sido solo alcohol. Había habido una conexión real. Carmen había sido la única persona que lo había visto como Diego, no como el heredero Mendoza.
No hablaban de un matrimonio de cuento de hadas, pero podían construir algo real, basado en respeto mutuo y amor por sus hijos. Carmen pidió tiempo para pensar. Diego asintió, pero 2 días después, todo cambió. Carmen recibió una visita inesperada. Beatriz Mendoza, la madre de Diego. Beatriz Mendoza no era una mujer acostumbrada a ser contradicha. Entró en el modesto apartamento de Carmen con el mismo porte con que cruzaría un palacio renacentista. Su mirada evaluó el ambiente en 3 segundos. Muebles económicos, juguetes esparcidos, paredes que necesitaban pintura. Carmen, que estaba preparando el almuerzo para los gemelos, se quedó paralizada con la cuchara de madera en la mano. Reconoció inmediatamente a la mujer por las fotos que había visto cuando trabajaba en la mansión. El corazón se le hundió en el estómago. Beatriz no perdió tiempo. Dijo que sabía todo. Había hecho seguir a Diego por el chofer, había visto los encuentros en el parque, había unido las piezas. Los gemelos eran innegablemente Mendoza. Solo un ciego no vería el parecido, pero en lugar de la rabia que Carmen esperaba, Beatriz mostró algo diferente. Se sentó a la mesa de la cocina, un gesto que parecía costarle esfuerzo, y habló con frialdad calculada. Dijo que entendía la situación. Los niños existían, eran sangre Mendoza, pero había una manera correcta y una incorrecta de manejar el asunto. Sacó de su bolso un cheque y documentos legales. Ofrecía a Carmen 500.000 euros inmediatamente, más un fondo fiduciario de 2 millones para la educación de los niños. A cambio, Carmen firmaría un acuerdo. Reconocimiento de paternidad para Diego, pero sin matrimonio, sin escándalo público. Carmen podría vivir cómodamente. Los niños tendrían el apellido Mendoza y educación privilegiada, pero permanecerían discretos. Beatriz también habló del futuro. Explicó que Diego tenía responsabilidades, una empresa que dirigir, un matrimonio que hacer con la mujer correcta, refiriéndose a Alejandra Moreno. Los gemelos serían reconocidos, por supuesto, pero Carmen debía entender su lugar, madre de los hijos de Diego, no su esposa. Carmen escuchó en silencio, la rabia creciendo con cada palabra. Cuando Beatriz terminó, Carmen habló con una calma helada que sorprendió a ambas. Dijo que la oferta de Beatriz era exactamente el tipo de transacción que había temido 3 años antes. Dinero a cambio de silencio, una limosna para comprar su dignidad. Explicó que Lucas y Sofía no eran mercancía para negociar, no eran un problema a resolver con un cheque, eran niños que merecían a ambos padres, no visitas programadas y dinero manchado de vergüenza. Beatriz endureció la espalda, los ojos centelleando. Comenzó a hablar de la reputación de la familia, de cómo las acciones egoístas de Diego habían creado este lío. Pero Carmen la interrumpió. Dijo que lo único egoísta había sido el miedo. Su miedo de decirle a Diego, y ahora el miedo de Beatriz al escándalo. Luego dijo algo que dejó a Beatriz sin palabras. Dijo que Diego ya le había propuesto matrimonio, y ella estaba considerando aceptar. No por el dinero, podía rechazar 500.000 euros y sobrevivir, sino por sus hijos, que merecían un padre presente, no un nombre en documentos legales. Beatriz palideció. Amenazó con usar todos los recursos para demostrar que Carmen era inadecuada como madre, que perdería la custodia, pero su voz traicionaba desesperación, no fuerza. Carmen se levantó, señalando la puerta. Dijo a Beatriz que saliera de su apartamento, y añadió que si realmente quería conocer a sus nietos, podía empezar respetando a su madre. Después de que Beatriz se fuera, Carmen se derrumbó en la silla, temblando, pero había también una extraña sensación de liberación. Había enfrentado al dragón y sobrevivido. Esa noche llamó a Diego. Le contó de la visita. Diego explotó en rabia contra su madre, pero Carmen lo detuvo. Dijo que entendía los miedos de Beatriz, aunque no los compartía, pero había tomado una decisión. Aceptaba su propuesta. Se casarían. No sería fácil. Habría batallas con la familia, juicios de la sociedad, pero sus hijos merecían padres que lucharan por ellos, no que se escondieran. La boda se celebró en el ayuntamiento un mes después, con solo 2 testigos, sin gran fiesta, sin fotos en los periódicos, solo Diego y Carmen con ropa sencilla, intercambiando promesas ante el juez, mientras Lucas y Sofía jugaban a sus pies. Pero si esperaban mantener todo discreto, se equivocaban.
Una foto tomada por un turista terminó en Instagram, luego en blogs de cotilleos. Diego Mendoza se casa con su ex empleada doméstica en secreto. Ella tiene gemelos. Los titulares eran sensacionalistas y crueles. La familia Mendoza reaccionó con furia. El padre de Diego, Víctor, llamó desde Marbella, donde vivía semi-retirado, amenazando con desheredarlo. Beatriz dejó de hablar completamente con su hijo. Primos y tías bombardearon con mensajes indignados, pero Diego se mantuvo firme. Presentó oficialmente a Carmen como su esposa en un evento empresarial, desafiando los murmullos. Introdujo a Lucas y Sofía como sus hijos al Consejo de Administración de Mendoza Inversiones, afirmando que algún día heredarían la empresa. Carmen enfrentó todo con dignidad silenciosa. Ignoraba las miradas juzgadoras de las esposas de otros ejecutivos. Sonreía educadamente cuando las mujeres de la alta sociedad la trataban con condescendencia. Se concentraba en los niños y en construir una vida con Diego. Y extrañamente, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Diego y Carmen comenzaron realmente a conocerse. No como empleador y empleada doméstica, no como padres separados, sino como esposo y esposa. Descubrieron que reían de las mismas cosas, que ambos preferían noches tranquilas en casa a fiestas mundanas, que Diego adoraba cuando Carmen cocinaba platos extremeños tradicionales, que Carmen era fieramente inteligente, leía vorazmente, tenía opiniones agudas sobre política y economía. Diego comenzó a llevar a Carmen a reuniones empresariales, pidiendo sus opiniones. Se sorprendió por su intuición. Carmen sugirió una inversión en pequeñas empresas agrícolas sostenibles que se volvió increíblemente rentable. Los gemelos florecían. Lucas era curioso, infinitamente enérgico. Adoraba cuando Diego lo llevaba a la oficina. Sofía era dulce pero terca. Había tomado el control de toda la familia con su sonrisa. Ambos llamaban a Diego papá ahora, y cada vez que lo hacían, él sentía el corazón derretirse. Pero la verdadera prueba llegó durante una Navidad, 8 meses después de la boda. Diego insistió en que la familia tradicional se reuniera en la mansión, incluidos sus padres. Beatriz llegó con reticencia, el rostro una máscara de desaprobación. La velada comenzó tensa. Pero luego Sofía se acercó a Beatriz con un dibujo que había hecho para la abuela, y algo se agrietó en la armadura de la mujer. Miró el dibujo desgarbado de una familia, con abuela escrito en letras infantiles, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Carmen, viendo el momento, hizo algo valiente. Se sentó junto a Beatriz y habló, no con rabia o rencor, sino con honestidad. Dijo que entendía haber sido una sorpresa, un shock. No era la nuera que Beatriz había imaginado, pero amaba a Diego, amaba a sus hijos, y quería construir puentes, no muros. Beatriz la miró durante largo tiempo. Luego, con voz rota, admitió haber tenido miedo. Miedo de que Carmen estuviera detrás del dinero, miedo del escándalo, miedo de perder a su hijo. Pero mirando a Diego con Carmen y los niños, veía algo que nunca había visto: felicidad genuina. No fue una reconciliación inmediata de película, pero fue un comienzo. Beatriz comenzó a visitar a los nietos. Luego las visitas se volvieron almuerzos, luego cenas semanales. Lentamente, la familia Mendoza comenzó a aceptar a Carmen no como la ex empleada doméstica, sino como la señora Mendoza. 3 años después de la boda, Diego y Carmen estaban en el balcón de su ático, mirando Madrid iluminada. Dentro, Lucas y Sofía dormían, ahora niños de 5 años y medio, llenos de vida y risas. Mucho había cambiado. Carmen se había convertido en una filántropa respetada, usando su experiencia para crear fundaciones que ayudaban a mujeres solteras madres. Diego había expandido la empresa, pero ahora con enfoque en inversiones éticas y sostenibles, influencia de Carmen. La familia Mendoza se había reconciliado completamente. Beatriz adoraba a los nietos y había desarrollado un respeto reluctante pero genuino por Carmen. Víctor, el padre, había vuelto de Marbella solo para pasar tiempo con los gemelos. Pero lo más sorprendente era lo que había sucedido entre Diego y Carmen mismos. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia para los niños se había convertido en algo real. Se habían enamorado, lentamente, día tras día,
descubriendo ser perfectos el uno para el otro. Diego recordaba todavía el momento en que había comprendido que la amaba. Había sido una noche normal, Carmen cocinando mientras él ayudaba a los niños con las tareas. Ella había reído por algo que Lucas había dicho, y Diego había mirado esa escena, su esposa, sus hijos, la vida que habían construido, y había sentido una certeza absoluta. Esto era la felicidad. Carmen le había confesado su momento similar. Había sido cuando Diego renunció a un importante viaje de negocios a Nueva York porque Sofía tenía gripe y solo quería a su papá. Ver a este hombre poderoso elegir quedarse en casa, leer cuentos con voces graciosas mientras sostenía a su niña enferma, Carmen había comprendido que lo amaba. Ahora, en el balcón, Diego tomó la mano de Carmen. Le dijo algo que había querido decir desde hacía tiempo. Le pidió que se casaran de nuevo. No en el ayuntamiento con 2 testigos, sino con una verdadera ceremonia, con amigos y familia, celebrando no un acuerdo práctico, sino un amor verdadero. Carmen rió entre lágrimas. ¿Dijo que sí? Por supuesto que sí. La ceremonia se realizó 6 meses después, en la mansión donde todo había comenzado. Era un círculo perfecto. El jardín donde Carmen había trabajado como empleada doméstica ahora estaba decorado con flores blancas y luces suaves. Los invitados incluían no solo la élite madrileña, sino también los amigos de Carmen de su barrio popular, las mujeres que había ayudado con su fundación. Lucas y Sofía fueron pajes, orgullosos y adorables en sus trajes formales. Beatriz lloró abiertamente cuando Diego y Carmen intercambiaron los votos. Esta vez votos que habían escrito ellos mismos, llenos de amor, gratitud, promesas. Cuando Diego besó a la novia, fue diferente del beso apresurado en el ayuntamiento. Este fue un beso que celebraba todo lo que habían superado, todo lo que habían construido. En la recepción, Carmen bailó con Diego bajo las estrellas. Él le susurró cuánto agradecía aquella noche de 3 años y medio antes, el coraje que ella había tenido de criar a los niños sola, de haber aceptado su propuesta loca. Carmen respondió que había sido la mejor decisión de su vida. Había comenzado como empleada doméstica en su casa. Había huido asustada y sola. Había vuelto por casualidad. Había casado al hombre que amaba. Y ahora era la señora Mendoza, no por el nombre o el dinero, sino porque había elegido el amor. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y los niños dormían en sus habitaciones, Diego y Carmen estaban en la habitación de la mansión, la misma habitación donde todo había comenzado aquella fatídica noche. Diego dijo que le debían algo a esa versión pasada de ellos mismos. 2 personas solas que habían encontrado consuelo el uno en el otro por una noche, sin saber que estaban creando no solo 2 hermosos niños, sino también un futuro juntos. Carmen concordó apoyando la cabeza en su hombro. Dijo que a veces las mejores cosas de la vida nacen de los errores. Aquella noche habían pensado haber cometido un error, pero en realidad habían comenzado su historia de amor. Solo habían tardado 3 años en comprenderlo. Y mientras Madrid dormía bajo ellos, el millonario y la ex empleada doméstica, que habían desafiado toda expectativa, se durmieron abrazados, sabiendo que sus gemelos, Lucas y Sofía, el secreto que lo cambió todo, eran la prueba viviente de que el amor puede nacer de las formas más inesperadas y triunfar sobre todo obstáculo. Dale me gusta si crees que el amor verdadero supera las diferencias de clase. Comenta si alguna vez tuviste que hacer una elección difícil para proteger a quien amas. Comparte esta historia de secretos, segundas oportunidades y amor inesperado. Suscríbete para más historias que demuestran que las familias se construyen con el corazón, no con las convenciones.